la subjetividad de interpretaciones en las obras, ¿no? Porque normalmente, bueno, habrá gente que te diga, oye, pues la verdad, toda interpretación es subjetiva. O sea, lo que a ti te diga la obra es lo que, o sea, es válido, Sí. ¿no? Cualquier cosa que tú interpretes de cualquier obra es válido, ¿no? Pero también puede haber otra línea que te diga, no. O sea, hay una intención siempre detrás de cada obra. O sea, el artista tuvo una intención. O sea, no es como, oye, si hay un poema de amor, no es como que, no, para mí es un poema de matar a alguien. Pues realmente no concuerda con realmente. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. o sea, y esto sugeriría que realmente no es como que hay una infinidad de posibles sentidos que tú le puedes dar a las cosas, sino que pues tal vez hay un límite de sentidos de que puedes interpretar. que puedes claro. interpretar. ¿Sí me explico? O sea, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Tú crees que toda obra es subjetivo la interpretación que tú le des y que es válida cualquier interpretación subjetiva, o que realmente hay un número posible de sentidos que se le pueda extraer a cualquier obra, ¿no? Yo creo que teóricamente sí existen interpretaciones infinitas derivadas del contexto en el que se crea y en el que se consume la obra. Sin embargo, partiendo de que tenemos un contexto actual con una serie de variables ya establecidas, que son el tiempo en el que vivimos, quién eres tú, lo que tú quieras, eso acaba delimitando la cantidad de interpretaciones que puede tener una obra. Sin embargo, dentro de ese universo, ese conjunto sigue siendo infinito. Simplemente es más pequeño que el universo infinito. Correcto, digo, definitivamente, Sí. pero entonces ya no. Pero entonces ahí estamos llegando a una síntesis. O sea, yo te diría, pues imagínate que si lo ponemos de forma numérica, yo te digo, bueno, una obra puede ser interpretada en todos los números existentes que puedas pensar, que es una cantidad infinita. Sin embargo, ciertas variables condicionan y lo van reduciendo a un rango cada vez más pequeño. Entonces yo te digo, bueno, con el contexto actual en el que estamos viviendo y con el contexto en el que se escribió o se publicó esa obra, ese rango a lo mejor es numéricamente de 0 a 100. Sin embargo, de 0 a 100 hay números infinitos. Correcto, también hay una infinidad. Sí. Pero está delimitado, vaya, no es cualquier interpretación. Correcto. Sí, o sea, pero eso, si te fijas, ya es una síntesis. Sí. O sea, es una ¿Tú opinas lo mismo? Yo creo, yo también, esa fue mi conclusión. O sea, mi conclusión también ahí en la discusión fue esa. O sea, si bien estoy de acuerdo que no puedes por tus pantalones decir así cualquier significado sobre cualquier obra, sí creo que hay un límite de significados que a la vez dentro de ese límite siguen siendo, pues, casi infinitos. Ahora, ¿no? Ahí te va la pregunta. Partiendo de esto que estamos diciendo, ¿qué tal si yo te dijera que ese límite de interpretaciones está anclado a la cantidad de ideas que tú puedas producir, ya sea por las palabras que tienes, por el acceso a todo lo visible? 100%. Entonces, realmente para ti sí hay Para cada persona hay un límite. Pero no hay un límite, porque las interpretaciones que no son válidas, ni siquiera tú las puedes accesar. Correcto. Porque no tienes los dedos. Sí, pero entonces ahí ya hablaríamos de metainterpretaciones, sí, ¿no? O sea, de las interpretaciones que trascienden la subjetividad, ¿no? Las posibles interpretaciones. Pero yo como persona, cualquier interpretación que le dé a tu obra va a ser válida. Cualquier interpretación. Eso es a lo que yo no estoy de acuerdo. Es a lo que yo voy. O sea, ¿qué tal? O sea, el límite de las interpretaciones posibles, ¿qué lo delimita? La cantidad de, o sea, ¿qué? Pues habría que ver, pues, tema, ¿sí me explico? O sea, tenor, no sé, o sea, obviamente tendría que haber un consenso ahí, o sea, pero o sea, es como, por ejemplo. O sea, lo que yo te diría es de que, bueno, una interpretación no válida, por ejemplo, para esta botella sería, porque no existe, o sea, ni siquiera tengo yo. Claro, pero yo, por ejemplo, te diría de que, imagínate, tienes un poema de amor, ¿no? En donde, pues, todos los versos son, haz de cuenta, de enamoramiento y de idealización y fantasía. Yo creo que, imagina, y está claramente hablando de una persona que la describe como incluso sexo, o sea, mujer, hombre, lo que tú quieras. Por ejemplo, una interpretación no válida me parecería como, oye, está hablando de una hormiga. ¿Me explico? O sea, le está cantando eso. Sí, me explico, así ya no es. Si encuentras una argumentación convincente. Por eso, pero. O sea, es un caso muy difícil de defender. Ajá, pero es justo lo que voy. O sea, digo, te puse un ejemplo muy burdo, pero pues ya te estoy diciendo, oye, está clara la descripción del poema en donde le habla a una mujer de nombre tal, de tantos años, en donde ya de entrada, oye, las hormigas no viven tantos años. ¿Sí me explico? O sea, ya es de, oye, güey, pues
perdón, pero esa interpretación nada más no entra. Ya. ¿Sí me explico? Eso es a lo que me refiero. O sea, no creo que toda interpretación, o sea, no es demasiado. Es que eso es lo que a mí me transmite porque a mí me hace pensar, cuando dijo el nombre de la chica, yo pensé automáticamente en mi hormiga, que siempre me ha acompañado durante toda mi vida, de que, ok. Pero si esa pieza de poesía la metes en una historia de hormigas, sí se trataría de una hormiga bajo ese contexto. Sí, ¿cómo? A ver, si la metes como a una historia de Imagínate hormigas. que estás leyendo una novela de hormigas y de repente te topas que una hormiga antes de morir le escribió un poema despidiéndose de su ser Pero amado. bueno, pero ya estás hablando de antropomorfismo. O sea, digo, las hormigas no hacen eso, ¿sabes? Sí, claro, o sea, es una... pero bueno, ahí ya... es una personificación 100%. Por eso, pero ahí también la interpretación es diferente, en tanto que ahí ya la estás haciendo como una interpretación dentro de una obra, no como una interpretación en la realidad. A lo que voy es cómo controlas la narrativa del güey que lo está interpretando. No, porque si una persona vive entre hormigas, pues es muy difícil que no se proyecte en la obra, ¿no? No, por eso, completamente. O sea, finalmente o sea, o podríamos llegar a otra síntesis. O sea, la interpretación subjetiva es válida para ti, pero no como un todo de la obra. Claro. ¿Sí me explico? O sea, pero hay interpretaciones que son válidas para un todo. Yo creo que sí. Por ejemplo, Shakespeare, o sea, bueno, de acuerdo con la maestra, pues es muy clara porque tiene o sea, finalmente el autor tiene una intención clara y un mensaje que quiere enviar a través, por ejemplo, de esta obra. Sí. Entonces, pues yo me atrevería a decir que tal vez ese es el tema de la obra, no es el que se te salió por los pantalones, ¿sí me explico? O sea, el que tú quieres ver, sino que está clara la intención de la obra. Oye, que ya que tú me digas, oye, para mí Shakespeare es tal, es otra cosa. Sí. ¿Sí me explico? Pero, pues es que hay varios contraejemplos de obras que se hacen famosas por las interpretaciones diferentes. Por ejemplo, se me ocurre, en el tren hablamos de esta pintura que restauró esta viejita que se hizo famosa por tan mala restauración que se hizo, o incluso la película Disaster Artist que sale James Franco, no sé si la has visto. No. Interpretan a un director que creó una película que se llamaba The Room. Creo que sí la vi. Pero ya habíamos tenido esta plática y tú te referías a otra película de The Room. Esta se llama... O sea, sí, la película se llama The Room y se hizo una película de culto de tan mala que era, güey. Entonces, una película que acabó siendo terrible. Se llama Tommy Wiseau, el vato. Y el güey hizo esta película en el 2003 que se llama The Room. Y es una película donde el güey quería ser director. No sé dónde sacó tanto dinero, pero se empezó a hacer famosa de tan mala que era. Y obviamente la intención de este güey era completamente distinta. Y eventualmente se hizo una de las películas de culto por ser una de las peores películas jamás hechas. Entonces ahí yo sí te diría, pues bueno, la intención del artista acabó valiendo madre por lo que acabó significando esa película. Claro, pero a ver, no son mutuamente excluyentes. O sea, el artista tuvo una intención de un tema de la película, pero el tema no se modifica porque simplemente es la peor película de la historia o el otro significado que le dieron. O sea, la obra tiene un tema. ¿Me explico? Ya que tú interpretaste que la forma de expresar ese tema ha sido horrible y terrible, no quita el hecho de que la película tiene un tema detrás. ¿Me explico? Pero yo creo que cuando, por ejemplo, en el caso de esta película, cuando está tan mal lograda, lo que para el actor era el fondo se acaba volviendo forma. Entonces el fondo es algo completamente distinto que ni siquiera él logró ni siquiera plasmar, él sabía que esto iba a ser plasmar. fondo de su película. O sea, a fin de cuentas... Entonces ahí podrías argumentar una de las cosas que hacen una gran obra. Güey. ¿Qué cosa? Pues una gran obra es aquella en la que el fondo se expresa de una manera pero aquí es por una incapacidad técnica. Técnica. Sí, claro. Pues bueno, pero es parte de la obra, lo técnico. Pero en este caso la intención del güey no, evidentemente no se cumplió, güey. O sea, de ser una película que analizaba la introspección humana, digo, estoy inventando porque la de Room nunca la he visto, vi la película de James Franco, acabó haciendo una comedia sobreactuada, melodramatizada, como las soap operas, pero sin querer intentar serlo, güey. Bueno, pero eso sigue siendo de forma. Sí. O sea, lo que estamos hablando en cuanto al tema es el fondo. O sea, aún y aunque la forma mutó, hay un tema. Sí, claro, pero el tema, el fondo, lo que él acabó haciendo se volvió como una especie de forma, ¿no? Porque la película se hizo famoso no porque hizo un análisis brillante de la introspección humana, sino porque se trata de algo más. No, sí, pero justo eso es lo que quiero llegar. O sea, sí, se hizo famosa por otra cosa que no tiene nada que ver con el tema, pero el tema sigue ahí. No sé.
No, o sea, aunque a la gente no le importe el tema, Sí. pero la obra tiene un tema. ¿Me explico? O sea, hay un tema detrás que quiso plasmar de alguna u otra forma, que a lo mejor la forma Sí. en la que quiso se mutó, pero el hecho de que se haya hecho famoso por la forma no quita que había un tema detrás. Y hay uno ahí. Entiendo, Sí, pero me yo no sé si lo consideraría como fondo de la obra. Bueno, Sí, pero psique, como la sí. psique de la obra, ¿no? Ujú. O sea, es como lo que está, lo Claro. que quise descargar, no sé, no lo logré, Sí, sí, sí. pero hay un tema ahí detrás, ¿no? Digo, X, ¿verdad? Pero sí, justo creo que, o sea, esa Entonces tú síntesis. crees que hay un límite de interpretaciones posible. Claro. Pero estás de acuerdo que cada interpretación lo que define si es válida o no es su argumentación. Entonces, aunque tú 100%. tengas la interpretación más descabellada, si tienes una buena argumentación, Claro. entra dentro de su Y universo. digo, a ver, y esto no O es... sea, a lo que voy es que dos personas pueden interpretar lo mismo y aún así se la das y a otra no. Sí, Depende de la argumentación. Claro, 100%, Ok. claro. Sí, estoy de acuerdo. Y digo, a ver, y esto no es como una crítica a las interpretaciones subjetivas. Seguramente yo en todos mis análisis he hecho un chingo de interpretaciones que nada tienen que ver con el tema real por la que lo hizo el director. O sea, no, para nada quiero como decir, no lo hagan, no hay que hacerlo, hay algo que... No, sino como para, pues simplemente tratar de descubrir, ¿verdad? Dentro de lo posible, qué es la intención que el director o el artista en este caso realmente quiere transmitir con su obra. Porque a veces eso no te mueve o te motiva a querer ir más al fondo de las obras. Pero, ¿Me explico? mi pregunta es, ¿tú crees que las interpretaciones posibles tienen que ir atadas a la intención del creador? Es una buena Yo pregunta, diría que pero no, güey. O sea, a mí se me ocurren muchísimos casos de personas que acaban publicando algo y después con el paso del tiempo la gente le da interpretaciones que incluso al mismo creador dice, mira, sí está chido. sí, o sea, pues sí, o sea, tal vez, o sea, eso es una gran pregunta que sería interesante discutir. O sea, si la intención o el tema de una obra trasciende incluso, pero es que también ahí alguien te podría argumentar, oye, es que a lo mejor esa interpretación que hizo sentido a un colectivo, pues a lo mejor realmente, inconscientemente para el claro. artista también, y eso también cuenta como intención. ¿Me explico? O sea, Pero ¿qué tal si acabas dando una argumentación brillante y el autor dice, no, sabes que de eso no se trata? pues bueno, habría que ver si realmente es un mecanismo de defensa o realmente eso no se trataba. ¿Y cómo lo vas a Pues verificar? o sea, como tú bien dices, o sea, tiene que haber una argumentación muy, Mm. muy, muy clara, siento yo. Digo, insisto, no es para desestimar Sí. en lo absoluto las interpretaciones subjetivas, al contrario, las celebraría yo, claro que las promovería. Simplemente es como dejarla así, es tu interpretación de una obra, pero eso pues viene un sesgo tuyo. O sea, creo que cuando llegas a la interpretación del artista, pues se vuelve algo objetivo, algo que trasciende tu subjetividad para tratarte de entrar a la intención y lo que estuvo detrás del artista. O sea,